ponernos de pie para leer su palabra, que esta tarde está en Apocalipsis. Capítulo 3. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Más o menos por la mitad de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Vamos a estar leyendo del 7 en adelante algunos versiculitos, quizás 4 o 5 versículos. ¿Lo tenemos? Todos tenemos el móvil apagado, ¿verdad? No va a sonar una llamada, un WhatsApp, un mensaje. Todos lo tenemos apagado. Muy bien. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11, y con este terminamos. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque podemos leerla libremente, Señor, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada esta tarde, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, todo lo que tu palabra dice y promete que pueda hacer, esas sanidades, esas liberaciones, Señor, que ocurran esta tarde en nuestros corazones, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén. Amén. Se puede sentar. El libro de Apocalipsis, ¿cuántos se lo han leído? Carlos, nada más. A Carlos, es verdad que a Carlos le encanta. Tu favorito, yo creo, ¿verdad, Carlos? ¿O de los favoritos? De los favoritos, es verdad. Hablar de Carlos es hablar de Apocalipsis, es cierto. El libro de Apocalipsis es uno de los libros menos leídos de toda la Biblia. Y creo que es de los menos leídos porque es de los menos entendidos. La gente dice que no entiende el libro. Ya les he contado cómo hace como 15 años, cuando estuve estudiando en el Instituto Bíblico, la profesora que tuve, Keliana, una americana, una misionera americana, Marcos y Keliana, que son los que fundaron la iglesia que hoy pastorea el pastor Zoe, hace muchos años atrás, y ella cuando me daba el Instituto Bíblico y había una materia que se llamaba Introducción al Antiguo Testamento, ya empezó en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, bueno, todas las cartas, y cuando llegó a Apocalipsis dice, Apocalipsis hay que arrancarlo de la Biblia, porque así hablaba. Digo, pero señora, ¿por qué dice eso? Porque no se entiende, eso no es para este tiempo. Y bueno, está bien, es tu interpretación, pero yo creo que Apocalipsis, no voy a decir que es sencillo de interpretar, pero es muy importante de leer. Sin embargo, a pesar de ser el libro menos leído, menos entendido, es el único libro que la Biblia nos bendice simplemente por leerlo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Hay una bendición para todos aquellos que leemos el libro de Apocalipsis. Cuando tú lees Mateo, no hay ninguna bendición por leerlo. Hay una bendición cuando llevas a la práctica el mensaje de Mateo. Lo mismo pasa con Lucas, lo mismo pasa con Romanos, lo mismo pasa con Génesis, lo mismo pasa con todos los libros de la Biblia. Hay bendición cuando lo llevas a la obediencia. Sin embargo, la Biblia dice, bienaventurado el que lee Apocalipsis. Hay una bendición sobre nuestra vida cuando leemos. Hay una bendición sobre nuestra vida cuando oímos esta palabra. Hoy tu vida está siendo bendecida no simplemente porque has venido a buscar de Dios, sino porque estás oyendo palabras de esta profecía. Y sobre todas las cosas, ¿cómo no va a ser así? Somos bendecidos cuando guardamos. Ese guardar es llevar a la práctica.
no es aprenderte de memoria, cuando guardamos las cosas que hay escrito en este libro. Yo creo que es el libro menos leído porque hemos manipulado su nombre. Porque todo lo que tiene que ver con la palabra Apocalipsis lo hemos puesto sinónimo a tragedia. Cuando nosotros se nos presenta la palabra Apocalipsis pensamos en algo malo, en algo trágico, en una catástrofe, ¿verdad? Decimos que algo es apocalíptico cuando ha sucedido una enorme catástrofe. El otro día en los Estados Unidos vino un tornado, no recuerdo cómo se llamaba ni dónde vino, honestamente, pero decía, vino un tornado apocalíptico, porque siempre lo enlazamos. Las grandes desgracias y todas estas cosas lo asociamos con la palabra Apocalipsis. Pero Apocalipsis no tiene nada que ver con desgracia. Apocalipsis no tiene nada que ver con destrucción, con catástrofe. La palabra Apocalipsis significa literalmente revelación. Nada tiene que ver con algo malo, nada tiene que ver con un tsunami, con un tornado, con una lluvia fuerte. Apocalipsis significa literalmente revelación. Es el último libro de la Biblia donde se nos revela lo que ha de suceder. Se nos descubre lo desconocido. Se nos manifiesta lo que no sabemos. Apocalipsis es el libro donde se nos muestra qué ha de suceder el día de mañana. Por ahí hay mucha gente, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de Dios, insensatos, que están pagando fortunas para que se les diga lo que ha de suceder. Van a un brujo, a un chamán, a un santero, a quien quiera que sea, y les dan sus 50, sus 100, lo que quiera que sea. No conozco cuánto se paga por eso, ni lo quiero saber. ¿Encontraré el amor? Pues no lo sé. ¿Y qué ha de suceder en mi trabajo? Me echarán. Pórtate bien y a lo mejor evitas que te echen. No se trata de cartas, se trata de que hagas las cosas bien. Y entonces hay mucha gente deseando saber lo que ha de suceder. Y esta es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis es el libro que se nos está mostrando qué ha de suceder. Todo el libro de Apocalipsis es una revelación. Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este pasaje nos dice que Dios el Padre, a través de Jesucristo, reveló por medio de Juan, del apóstol Juan, lo que ha de suceder. Se reveló lo que estaba oculto, lo que no estaba manifestado. Y yo no sé tú, pero a mí me interesa mucho lo que ha de suceder. Créeme que a mí me interesa qué va a ser para mi país el día de mañana. ¿Qué va a pasar con este mundo? A mí me interesa y mucho si el ser humano tiene esperanza todavía, si el ser humano tiene escapatoria. A mí me interesa mucho saber si es cierto o no lo del cambio climático, si este mundo tiene fecha de caducidad, si vamos a morir pasados por fuego, pasados por agua, si no vamos a morir. A mí me interesa y mucho. Y quien nos revela todos estos datos es Juan a través del libro del Apocalipsis. Pero seamos honestos, fíjate, porque dice que la revelación va a ser pronto. Dice que Dios el Padre a través de Jesucristo por medio de Juan revela en este libro todo lo que ha de suceder pronto. Y uno dice, bueno, pronto tampoco, porque este libro fue escrito en el año 90. En el año 90, 96 más o menos después de Cristo, estamos hablando que ya han pasado casi, todavía no hemos llegado a los 2000 años, pero casi 2000 años. O sea que eso de pronto, a ver si me entiende, ya han pasado 2 milenios y todavía no ha pasado. No, pero es que ese pronto, cuando la Biblia dice lo que ha de suceder pronto, no se refiere a inmediatez. No se refiere a que cuando Juan escribe esto, inspirado por el Espíritu Santo, lo que está escribiendo iba a suceder inmediatamente. Sino que lo que se nos está diciendo, lo que pasa que en el castellano, que vuelvo y repito, frente al hebreo y frente al griego es muy pobre, muy escaso, no entendemos lo que aquí se está diciendo. Lo que ha de suceder pronto significa que una vez empiece, eso va a suceder pronto. Eso va a ir uno tras otro. La Biblia habla, por ejemplo, de 7 sellos, de 7 trompetas, de 7 copas. Habla de una serie de cosas. Mi hermano, desde que se abra el primer sello, eso va a ir pronto, eso va a ir prontamente. Eso va a ir rápidamente. Ahí ya el ser humano se puede poner de rodillas a clamar que eso ya va a suceder pronto. Va a ir rápidamente.
Pero ¿para quién es el libro del Apocalipsis? ¿Para los pastores, para los eruditos, para los teólogos? ¿Para los que no tienen otra cosa que hacer sino estudiar nada más? ¿Para quién es el libro de Apocalipsis? Lo dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Para quién es este libro? Para sus siervos. Para todos aquellos que tenemos a Jesús como nuestro Señor. ¿Cuántos aquí tienen al Señor como su Señor? Amén. Este libro es para ti. Esta es la revelación de Jesucristo dada por Dios a través del apóstol Juan para ti que tienes a Jesús como tu Señor. Para los siervos, para anunciarte lo que ha de suceder pronto. Y Jesús revela, esto es muy curioso, trae esta revelación, no simplemente escribiendo como lo hace por ejemplo Pablo cuando escribe a las iglesias o a los pastores, sino que esta revelación es distribuida, por así decirlo, a través de 7 iglesias. El receptor no es una sola iglesia, el receptor de este libro no es un hombre, son 7 iglesias que la Biblia da. Y uno dice, oye, ¿y por qué 7 iglesias? Si había más en aquel entonces. Apocalipsis 1:11 dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bueno, para explicar esto tendríamos que meternos en un sinfín de simbología. Apocalipsis está lleno de simbología, de colores, de animales, de números, de circunstancias, de situaciones, que hay que entenderlo bien a la luz también del libro de Daniel, de Segunda de Tesalonicenses, de otros libros que apoyen, ¿verdad?, una cosa con la otra. Pero para simplemente que te hagas una idea, ¿por qué 7 iglesias? Bueno, el número 7 siempre en la Biblia representa la perfección espiritual. El número 7 es el número divino por excelencia. Para resumirte rápidamente, te diré que estas 7 iglesias representan a todas las iglesias en todo el transcurso de la historia de la iglesia. En estas 7 iglesias que se nos nombran de Asia, que hacen como un tipo de herradura, es que tiene un sinfín, por falta de tiempo ahora mismo, a ver si los miércoles nos ponemos a estudiar esto también, qué bonito sería. Es un sinfín de simbología. Esas 7 iglesias representan a todas las iglesias de la historia de la iglesia. No se preocupen porque vamos a estar más tiempo aprendiendo sobre el Apocalipsis. Pero hoy me gustaría centrarme en parte del mensaje que Dios da a la iglesia de Filadelfia. Estaba orando al Señor en estos días y le decía que comparto a la iglesia. El Señor me llevó a Apocalipsis. No es raro que yo predique el Apocalipsis. Tengo unos cuantos mensajes, pero hacía tiempo que no hablaba de este libro. Y el Señor ponía en mi corazón, saben que yo no me fío mucho de los sentimientos, de las emociones, siento en mi corazón, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo va a conocer? Así que yo no me fío mucho de eso, pero es verdad que hubo como un peso en mi corazón para hablar de este asunto. Y lo primero que me llama la atención, no solamente a Filadelfia, a los mensajes de la iglesia, sino que a todas las demás iglesias, fíjate lo que les dice. Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras. Dios a través de Jesús por medio de Juan le dice a esta iglesia de Filadelfia y a las 6 restantes, yo conozco tus obras. A todas, a las 7 les dice eso. Y quiero que entiendas una cosa, el Señor conoce nuestra vida. Una de las mayores revelaciones que puedes encontrar en este libro es que Dios te conoce. A pesar de que quizá tú no le conoces, a pesar de que no quieras saber nada de Él, o incluso que manifiestes que no crees en Él, eso no significa que Dios no te conozca. Yo conozco tus obras, dice Dios. Salmo 139:1 dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Entiende una cosa, Dios te conoce mejor que te conoces tú a ti mismo. A veces nosotros pensamos que no somos capaces de algo, que si nos pasara algo, yo me moriría. Si yo tuviese que enfrentar esto, con esto no podría. Y entonces Dios nos pone frente a esa situación para que nos demos cuenta de que sí podemos. A veces nosotros no nos conocemos. A veces nosotros decimos, no, yo puedo con esto. Y una vez que nos enfrentamos a eso, nos damos cuenta que no. Yo nunca te negaré. Falta 1 hora para que acabes negándole 3 veces.
Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. La Biblia dice en Isaías capítulo 43, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente: te he llamado por tu nombre. Miren qué hermoso es esto. Eres mío. Te he llamado por tu nombre. Dios te conoce hasta tal grado que te considera suyo. Tú eres de Dios. Y Dios que nos conoce, nos dice a través del mensaje de Filadelfia en el versículo 11: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A ti que te conoce bien, te dice: iglesia, retén lo que tienes. Esta frase también se la dice a la iglesia de Tiatira. No es un mensaje que le da exclusivamente a Filadelfia, sino que también en Apocalipsis 2:25 dice: pero lo que tienes, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Por favor, quiero que entiendas algo. Si crees que esto es de Dios, lo recibes, lo retienes; si no, deséchalo. Cierra la puerta, Amy, por favor. Tenemos que aprender a retener lo que tenemos. Dios dijo a través de esta iglesia de Filadelfia, a través de Tiatira: retén lo que tienes. Pero ¿qué tenemos que retener? Eso es importante, porque hay otro versículo, si ahora no recuerdo mal, en Salmos, no, en Proverbios, no me hagan mucho caso, corrígeme tú que sabes más, cuando dice que el que retiene más de lo que es justo es venido a pobreza. O sea que hay una parte que se nos dice que no retengamos, y sin embargo aquí en el final de la Biblia se nos dice: retén lo que tienes. Bueno, ¿y qué tengo que retener entonces? El final del versículo ya nos indica qué es lo que tenemos que retener. La Biblia se interpreta a sí misma, entiendan esto. Los grandes errores es porque intentamos manipular la Biblia, porque tratamos de coger un versículo y traducirlo o interpretarlo según dice ese versículo, y aunque suene bien, no es correcto. La Biblia se interpreta a sí misma y uno tiene que respetar siempre el contexto. No es que la Biblia dice, no, ese versículo dice, la Biblia no dice. ¿El contexto apoya lo que estás diciendo? ¿El contexto respalda lo que estás diciendo? Porque uno dice: ¿qué tengo que retener? Vamos al contexto. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, vamos a ver qué dice el versículo anterior, el posterior, vamos a ver qué dice el capítulo entero. Vamos a ver qué dice el libro entero. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué lo escribió? ¿En qué condiciones? ¿A quién va dirigido eso? Uno tiene que conocer muy bien esto para poder atreverse a dar una pequeña interpretación de lo que dice la Biblia. Y entonces uno dice: bueno, ¿y qué es lo que tengo que retener? Vámonos al versículo. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ya el versículo nos está diciendo que lo que tenemos que retener es para no perder la corona. ¿Y qué es la corona? Se está complicando la cosa. La corona, la Biblia nos dice, por eso te digo que la Biblia se interpreta a sí misma, que la corona es el galardón que vamos a recibir aquellos que vamos a pasar la eternidad con Dios. Un día, dice la Biblia, todos nos vamos a presentar en el tribunal de Cristo. Un día, todos, creyentes y no creyentes. Y cuando hago así, no estoy hablando de solo nosotros. Creyentes y no creyentes, todo este pueblo lo verás un día frente al tribunal de Cristo. Aquellos que se han reído de ti por tu fe, aquellos familiares que se han burlado de ti porque eres cristiano, porque eres cristiana, un día se van a presentar frente a Jesús. Un día van a tener que dar cuentas de todo lo que han hecho y de todo lo que no han hecho. Y ese día la Biblia dice que se nos dirá una frase a nosotros. Vamos a centrarnos un poco en nosotros, vamos a ser egoístas en esta tarde, en esa frase que yo sueño cada día de mi vida y que deseo escuchar en el último día cuando me diga el Señor: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Amén. Pero es que dice la Biblia que no solamente se nos va a decir eso, sino que antes de entrar el Señor te va a decir: espera, no entres con las manos vacías, toma este galardón, toma esta corona. Y nos vamos a poner una corona conforme a la recompensa que tengamos que recibir. Algo tan precioso va a suceder en ese momento, porque nosotros de agradecimiento cogeremos la corona, dice la Biblia, y se la arrojaremos a los pies del Señor. Como diciendo: si en algo he sido fiel, ha sido gracias a ti, mi buen Dios. Y se la vamos a arrojar. Esa es la corona de la que está hablando aquí. Y la Biblia dice: retén lo que tienes para que puedas tomar esa corona, para que nadie te quite esa corona, para que un día esa corona sea puesta sobre tu cabeza. Por lo tanto, retén lo que tienes nos habla de todo aquello que nos puede llevar a la eternidad.
Retén lo que tienes nos está hablando de fe, de santidad, de la palabra de Dios, de la libertad que tenemos ahora en Cristo y de un largo etcétera. Una de las cosas más importantes en la vida es aprender a retener todo esto que Dios nos ha dado. Porque entiende algo, una cosa es recibir algo de Dios y otra cosa es saber retenerlo. No es difícil recibir algo de Dios, pero sí es muy difícil saber retener eso. De chiquitito me enseñaron una vez cuando saqué un 10 en un examen de matemáticas y me puse contento, me dijo la profesora, no es difícil sacar un 10 en un examen, es mantener ese 10 por la eternidad. Es que en el próximo examen también saques un 10 en el 100, es retener ese 10. No es difícil hacer las cosas bien un día, es retener esa bondad. Con el pasar de los años me he dado cuenta que a Dios no le cuesta en absoluto darnos algo. Mi Dios es bueno, es generoso, es exagerado, incluso me atrevería a decir a la hora de bendecirnos. Sino que el problema es que nosotros no sabemos retener la bendición de Dios. ¿Cuánta gente hay que han recibido alguna bendición de Dios y sin embargo no la han podido retener? O no la han querido retener, o no la han sabido retener. Han sido bendecidos por Dios, benditos, benditas por Dios en alguna área de su vida y por la razón que sea, esa bendición se ha perdido, se ha fumado, se ha ido. No sé por qué, pero somos buenos para retener lo malo y somos malos para retener lo bueno. ¿O solo me pasa a mí? Sabemos retener siempre lo malo, un mal carácter. ¿Cuántos tienen un mal carácter aquí? Levanten sus manos. No, la levantaron todos. No hace falta que la levante, ya yo sabía. Y sabemos que tenemos que cambiar ese mal carácter, que tenemos que quitarlo, pero nos aferramos a él, lo retenemos. Sabemos que tenemos que soltarlo, pero es que yo soy así. Pues cambia, que ya va siendo hora, hijo mío. Y nos aferramos a lo malo. Somos buenos reteniendo lo malo y malos reteniendo lo bueno. Retenemos un mal pensamiento, ¿verdad? Siempre ese mal pensamiento en la cabeza y no hay manera de que salga de nuestra mente y tenemos argumentos y todos que demuestran lo contrario. Tenemos versículos bíblicos que te dicen, mi hijo, mi hija, piensa en lo bueno, en lo honesto, en lo que es justo, en todo lo que es digno de alabanza. En esto piensa. Y aún así retenemos los malos pensamientos. ¿A cuántos les pasa esto? Y la Biblia dice, piensa en todo lo bueno, mi niño. Alberto, en todo lo agradable, que te lo tengo ya dicho por activa y por pasiva. En todo lo apacible, en todo lo bueno, en todo lo que es digno. Piensa en eso. No, pero es que yo creo que no sé qué Zapata está haciendo esto por detrás, por la espalda. Las malas palabras. Retenemos malas palabras. Cristianos que llevan 300 siglos en el Evangelio y siguen diciendo malas palabras. Y tú dices, pero por favor, y después para decir un aleluya, aleluya. Pero para decir un taco, una palabrota, una maledicencia, ahí rápido son, ¿verdad? Y somos buenos para retener lo malo. Cristianos que cuando se enfadan brotan esas palabrotas. ¿A cuánto les pasa? No levanten la mano. Que dicen palabrotas a día de hoy, que tú dices, a estas alturas todavía estás diciendo palabrotas, apaga la luz y vámonos. Y termina el culto. Pero a día de hoy todavía hay personas que se enfadan y dicen palabrotas y dicen, bueno, es que lo dije en un momento de enfado. Si lo dijiste es porque estaba. Quizá en pequeña medida, pero si lo dijiste es porque estaba. Entonces somos buenos reteniendo lo malo. Siempre, siempre lo malo. Retenemos también las malas costumbres. Es que yo aprendí así, es que mis padres me enseñaron así. Cambia ya, que eso no es bíblico. Es que yo soy así, es que retenemos las malas amistades. ¿Cuántos retienen malas amistades? ¿Yo solo? Ah, bueno, cambio de tema entonces. Malas amistades que sabes que no te convienen, que sabes que no te aportan nada. Bueno, te aportan todo lo malo, todo lo que no está bien. Y la sigues reteniendo, la sigues guardando. Y ahí está tu mujer, tu esposo, tus padres, tus hijos diciendo, papá, no te conviene esa persona. Con ese amigo, y cada vez que sales con ese amigo vienes oliendo un poquito raro. Vienes oliendo a... o qué sé yo, y retenemos esas amistades. Y luego están las amistades buenas, las amistades loables, las que te impulsan, las que te ayudan, las que te hacen progresar, las que te hacen avanzar, las que te dan una palmadita a la espalda, y a esa no le mandas ni un WhatsApp. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana? Porque somos buenos reteniendo lo malo y somos malos reteniendo lo bueno. Sin embargo, la Biblia nos llama en 1 de Tesalonicenses 5:21 a examinarlo todo. ¿Y a qué? Y a retener lo bueno. Nosotros tenemos que aprender a retener lo bueno.
Siempre miramos las cosas, las personas, miramos a Amy, desechamos lo malo y retenemos lo bueno. Ah, pero es que Amy, retén lo bueno. Es que Lorena, reténlo, examínalo todo. No quiere decir que Lorena no tenga defecto, fallo, no, pero retén lo bueno. Así deberíamos de ser nosotros, reteniendo lo bueno siempre. Y cuando pones en práctica esta palabra de retener lo bueno, verás que la queja y todas esas cosas se van a ir diluyendo. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que retener? Creo que lo primero, sin duda alguna, es la fe. La Biblia nos enseña que si no sabemos retener nuestra fe, puede llegar incluso hasta desaparecer de nuestra vida. Incluso la Biblia usa una palabra más fuerte en Santiago capítulo 2, versículo 20, «Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta». Ni siquiera dice que desaparece o que se pierde, sino que muere. Si no sabemos retener la fe que Dios nos ha dado, esa fe puede morir. No sabes la cantidad de gente que ha dejado morir su fe. Por lo que sea. Podríamos sentarnos y debatir, incluso darte la razón. Por tus argumentos, por tus raciocinios, entendemos por lo que has vivido, por lo que has pasado, pero el resultado es que ha muerto la fe. Gente que Dios le ha dado fe, gente que por un tiempo fueron fuertemente creyentes en Dios, pero que sin embargo con el pasar del tiempo no supieron retener la fe. Y la fe necesita de obras, no de emociones. Iglesia de 2023, la iglesia más frágil de la historia de la humanidad. De emociones no se puede vivir. De predicaciones motivacionales, dile a tu hermano, levántate y di, ven y pacta. De predicaciones motivacionales no se puede vivir. A mí me encanta una predicación que me levante del suelo. Me encanta gritar un amén. No soy soso como algunos de ustedes. Me encanta estar ahí bien, tomar mis notas, mis apuntes, que me electrice la palabra de Dios, que corra desde mi cabeza hasta la punta de mis pies y que corra esa palabra. Pero de emociones no se puede vivir. La fe necesita de obras, no de emociones. La fe no necesita que tú vengas hoy y digas, ¡wow, sí! Y salgas por ahí y continúes con una vida de pecado. La fe necesita que tú seas serio, que seas seria. Cuando Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto, más de 400 años siendo esclavos, 430 para ser exacto, estuvieron esclavos en Egipto. Y después de estar más de 400 años, Dios los libera a través de Moisés. Dios los saca con brazo fuerte, dice la Biblia, con mano poderosa. Los hace desfilar delante de los egipcios, les saquea de las riquezas, dice la Biblia. Y ahí salen los israelitas contentos, gozosos. Imagínate ese desfile, todos cantando, los carros de Faraón. Esa canción no estaba todavía, pero ustedes saben cómo es, Carmen. Tu madre se la tiene que saber esa canción. Na, 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 na. Los carros de Faraón se quedaron atrás, se hundieron. Todas esas canciones que cantamos y ponemos aquí, sí, y ahí estaba el pueblo gozoso, alegre. Jorge me está mirando y me dice, no desafines así, hombre. Y esas canciones contentos y estaban por ahí desfilando con las riquezas de los egipcios diciendo, soy libre. Y de repente se topan con el Mar Rojo y está cerrado. Y esa alegría se convirtió en tristeza. Y hay algunos seguramente que dijo, mi gozo en un pozo, porque ahora no puedo avanzar. Y de estar alegres a estar tristes. Pero tristes, fíjate hasta qué punto. En Éxodo 14:11 dice, y dijeron a Moisés, ¿qué pasa, Moisés? ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Qué pasa? No, pero mira, si vienes de estar alegre. Y ahora fíjate cómo están. ¿Qué pasa? ¿Que nos has venido para morir aquí? Para eso hubiera muerto en Egipto, hombre. ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios. Esto es vivir de emociones. Un día quererlo todo y otro día decir, es que si lo sé no vengo. Es que si lo sé me quedo en Egipto. Es que para venir y morir aquí frente a este mar rojo, este mar cerrado, yo me quedo en Egipto. Y en vez de obrar en fe, ellos preferían volver atrás. Y así hay mucha gente hoy que como no obran en fe, no retienen la fe. Como no tienen obras de fe, no pueden retener lo que se les ha dado y prefieren retroceder a Egipto. Y nosotros tenemos que aprender a retener nuestra fe, a que pase lo que pase,
Aunque frente a nosotros lo único que hayan sean mares que no se abran, problemas que parezcan no tener solución o dificultades extremas, hemos de seguir reteniendo nuestra fe. Frente a un mar cerrado, frente a un faraón que me persigue, yo sigo batallando con mi fe. Yo sigo obrando en fe. Y fíjate esto, cuando Moisés obró en fe, la Biblia dice que Moisés estaba en una disyuntiva diciendo, ¿y ahora qué hago? Él levanta esa vara, ese cayado en fe, y lo derrama sobre el mar rojo, y el mar se abre. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pudo pasar en seco. Y para mí el milagro no es que pasaran en seco. Para mí el milagro es que el versículo siguiente, el capítulo siguiente de Éxodo 15, a que no sabes lo que es, un cántico de adoración a Dios por parte del pueblo de Israel. Y tú dices, pero si hace un momento estabas diciendo que preferías ir a Egipto otra vez. Esto se llama emocionalismo. Esto se llama según vayan las cosas, según lo que tenga delante, me deleito en Dios o prefiero el mundo. Esto se llama no saber retener nuestra fe. Hemos de aprender a retener la fe para que ninguno tome nuestra corona. Hemos de aprender a no vivir bajo emociones. A los que hemos conocido a la iglesia cristiana hace más de 20 años, en el sitio que sea, yo la conocí en Tenerife, estarán de acuerdo conmigo que esta es la iglesia más endeble de todos los tiempos. Cristianos que no se les puede decir nada. Cristianos que frente a un mar cerrado vuelven a Egipto. Cristianos que si tienen otro plan prefieren estar con Faraón antes que con Moisés. Y encontramos una iglesia con todas las preparaciones delante de sí, con todas las herramientas que nunca jamás antes hubo, pero una iglesia débil en la fe, que no saben retener bien la fe. ¿Sabe lo que tenemos que aprender a retener también? Nuestra santidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, entre otras muchas cosas, para ayudarnos en nuestra santidad, para que nos podamos apartar del pecado, para que podamos luchar con todas nuestras garras, con todas nuestras fuerzas contra el pecado. Y en un mundo entregado al pecado, como en el que vivimos, créeme que es muy difícil retener la santidad. Pero si no la retienes, no se te va a poder dar la corona. La Biblia dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ese verá está hablando del último de los días, del día del juicio. Sin santidad nadie se va a la eternidad. Sin santidad nadie va a poder ver al Señor. Iglesia, hemos de luchar por vivir en santidad. Pero es muy difícil, muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Ser santo cuesta. A mí por lo menos. ¿Cuántos me apoyan? Que sea para hacerme sentir bien. Que vivo bajo emociones. Ser santo cuesta. Ser santo a veces cuesta la vida misma. En este año, en esta vida, en este siglo que nos ha tocado vivir, entregado a los placeres y a los deleites, ser santo cuesta. Pero la santidad es el único camino para ver al Señor. Así que, iglesia, retén tu santidad. No la vendas. No la cambies por ningún pecado pasajero, por ningún placer momentáneo. No la vendas, no la cambies. No sustituyas tu santidad por un fruto prohibido. El otro día, estamos de acuerdo y yo lo he enseñado ya, no quiero que digan, es que Alberto dijo, no, Alberto no ha dicho, Alberto está poniendo un ejemplo. Todos sabemos que el fruto del Edén no era una manzana, o por lo menos la Biblia no lo dice. Pero el otro día me estaba comiendo una manzana, que parezca extraño, pero me estaba comiendo una manzana. Y le había dado como 2 mordidas, y no recuerdo si fue el teléfono, algo me surgió que tuve que dejarla ahí 1 minuto. Y fui, hice lo que tenía que hacer, y cuando volví, ¿cómo estaba la manzana? Negra, bueno, marrón, tampoco negra, pero marrón. Y es como, no te voy a hacer una revelación ni nada de eso, no es como algo que yo dije, así es el pecado. Lo disfrutas un segundo y enseguida se pudre. Es un placer momentáneo, es un deleite momentáneo, pero en cuestión de 1 minuto se pudre.
Iglesia, no vendas tu santidad, reténla. A cualquier precio, y eso te va a costar, ¿eh? Te va a costar horrores muchas veces. Tu santidad es lo que te va a hacer llegar a la eternidad, a que se te pueda poner una corona sobre tu cabeza. Y por último y más importante, tienes que retener tu comunión con Dios. Si hay algo frágil, delicado, pero a la vez importantísimo, es tu relación con Dios. Los muchos quehaceres te pueden llevar a descuidar tu comunión. Y esta es la enseñanza que nos da ese pasaje de Jesús visitando esta casa a dos hermanas, Marta y María. La Biblia nos enseña cómo Jesús entra a esta casa y una de las dos hermanas, llamada María, abandona inmediatamente todo lo que está haciendo y se postra a los pies del Señor a escuchar todo lo que Jesús quería decir. Ahí está el texto, yo lo puse en Lucas 10:39. Esta tenía una hermana que se llama María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. María lo dejó todo por cuidar su relación. No importa cómo estaba la casa, no importa si tenía que trabajar, no importa su relación con Marta, no importaba nada. Ella dijo, tengo que retener mi comunión con Jesús. Tengo que buscarle mientras pueda ser hallado. Tengo que guardarme de todos los días, por lo menos 5 minutitos, postrarme a los pies de Jesús. Pero ahí estaba Marta, cansada, afanada, turbada. Que dice la Biblia que los muchos quehaceres le impidió acercarse al Señor. Lucas 10:40, pero Marta se preocupaba con sus muchos quehaceres y esto le hizo descuidar su comunión con Dios. Los cristianos estamos en desventaja en cuanto al tiempo. No solamente tenemos una vida llena de ocupaciones como el resto de la humanidad, no somos especiales en eso, tenemos nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras cosas, nuestros ocios, nuestros hobbies, pero es que aparte nosotros tenemos una agenda bien repleta de la iglesia. A veces no tenemos tiempo para nada. A veces de lunes a lunes estás ocupado en las cosas del Señor, en tu vida personal. ¿A cuántos le pasa eso? Siempre en actividades. Y podemos caer en el error, a los que estamos ocupados en las cosas del Señor, de pensar que porque estamos en las cosas del Señor, estamos bien con el Señor. Tú puedes estar aquí todos los domingos, todos los miércoles, todos los martes en la oración, todos los domingos en la oración, todos los sábados en la vigilia. Puedes ir a todos los grupos de hogar que hay, que si no sacas 5 minutitos al día para postrarte a los pies de Jesús, créeme que estás descuidando lo más importante. Tenemos que aprender a retener nuestra comunión con el Señor. Tienes que aprender a retener tu relación con Dios por encima de todas las cosas. ¿O no dice la Biblia en Mateo 6:33? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí, no lo sabemos, pero no lo hacemos. Retén lo que Dios te ha dado. Retén tu fe. Dejando de vivir por emociones y teniendo obras de fe. Iglesia, retén tu santidad luchando con todas tus fuerzas contra el pecado. Iglesia, retén tu familia. Protégela, cuídala. Dedícale tiempo a tu familia. Salgamos de la religiosidad de pensar que estar aquí es más importante que cuidar de una casa y de unos hijos y de un matrimonio. La primera vez que nos visitó el pastor Manolo dijo algo que a mí me entró un tique en el ojo. Y yo después le dije, Manolo, ¿qué dijiste? Él él estaba aquí, había un corillo de gente, todos aquí, todos los servidores, y él dijo, hermanos, algunos saben ya lo que voy a decir. Si un domingo usted se quiere ir a la playa con su esposo, con su esposa, con sus hijos, y por eso no va a venir al culto, hágalo y disfrútelo. Este ojo me empezó a temblar y yo diciendo, Manolo, ¿qué hace? Herejía. Hay que cuidar de la familia. ¿Cuántos dicen amén? Hay que cuidar de la familia. Voy a decir algo que es un poco fuerte, pero si tú no cuidas de tu familia, alguien va a venir y la va a cuidar. Hemos de retener la familia que Dios nos ha dado. Hemos de retener nuestros matrimonios. A capa y espada retener ese matrimonio. No se lo entregues a Satanás, no se lo entregues al pecado. No lo tires todo por la borda frente a una crisis, frente a un mar cerrado. Retén lo que tienes.
Retén ese matrimonio. Aunque te den ganas, a ver cómo lo digo. No lo digas, que es lo que siento, dice Freddy. No. Aunque te den ganas de decir hasta aquí, ya no te aguanto más, ya ni una más te paso y dame el acta que la firmo y... La Biblia dice, retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Uno de los significados de la palabra retener es abrazar. Y aunque te den ganas de... abraza tu matrimonio. Abraza tu matrimonio. Retén lo que Dios te ha dado para que puedas tomar tu corona. Retén a tus hijos, encaminándolos en la verdad. Reténlos, no se los entregues al mundo. ¿Qué mamá quiere ir a la carpa? Ni carpa ni carpo. Pero claro, si los padres van con los hijos. ¿De qué tienes? Yo ya 2 semanas hablando de la carpa. ¿Será que tú quieres ir? No, porque es lo que estamos viviendo ahora y me sorprende ver fotos de hermanos que están en la carpa. Honestamente lo digo. De la misma manera que me sorprende ver fotos de hermanos en las fiestas del Carmen, me sorprende ver muchas cosas. Porque digo, ¿qué clase de evangelio estamos viviendo? ¿Está mal ir ahí? Señor, que lo juzgue, yo no soy juez, yo soy pastor. Pero si queremos enseñar, tenemos que practicar primeramente nosotros. Yo no le puedo decir a Rebeca, no vayas allí, si yo estoy allí el primero. Retén a tus hijos. Claro que se te van a revelar, claro que te van a decir. Pero reténlos. Reténlos porque un día se van a ir. Un día ya no van a ser de tu potestad. Aquellos padres que ya tienen hijos que se han ido de casa, ¿saben lo que está diciendo? ¿Saben lo que estoy diciendo? Yo todavía veo a mi hija y digo, Señor, que nunca se vaya. Pero sé que un día llegará ese momento. Ha nacido Lara, pero enfréntate a ese momento, Jorge, que un día te va a decir, papi, voy a salir con este... ¿Con quién? Pero ya está, deja de tocar el piano y se va ahora. Retén a tus hijos. Reténlos. Encamínalos, instrúyelos. Guíalos por el camino de justicia, guíalos por el camino de verdad. Con todo lo que te puede costar eso. Edúcalos. Esa música no se escucha. Esos bailes no se hacen. Esos vídeos no se ven. Esos cantantes aquí no se escuchan. Esa ropa aquí no se pone. Esas palabras aquí no se dicen. Esas conversaciones aquí no se tienen. No le entregues tus hijos a los principios de este mundo, que ni son principios ni son nada. Retén tu relación con Dios por encima de todas las cosas. No las cambies por las muchas ocupaciones. No las abandones por falta de tiempo. Retén tu relación con Dios. Cuando Dios revela a Juan los 7 mensajes a las 7 iglesias, se sigue el mismo patrón. Primero, a todas se les dice, yo conozco tus obras. Segundo, a todas se les dice algo bueno. Y tercero, a todas se les reprocha algo, pero tengo contra ti. A todas menos a Filadelfia. Lo único que le dice a Filadelfia es retén lo que tienes. No te tengo nada que reprochar siempre y cuando retengas lo que tienes. No tengo nada en contra de ti. Simplemente, por favor, retén lo que tienes. Cuida lo que Dios te ha dado. Yo no sé a quién el Señor le está hablando en esta tarde, pero cuida lo que Dios te ha dado. Cuídalo, reténlo. ¿Qué es lo que te ha dado Dios? ¿Te ha dado una familia? Cuídala. ¿Te ha dado un matrimonio? Cuídalo. No, es que es un cabezón, es una cabezona. Y no lo pongo en duda, pero cuídalo. Reténlo. ¿Te ha dado una amistad? Cuídala. ¿Dios te ha dado un llamado? Cuídalo. ¿Dios te ha dado un ministerio? Cuídalo. Retén todo aquello que Dios te ha dado.
Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. No disipes lo que Dios te ha dado, no lo descuides. Sé sabio. Cierra tus ojos. Retén lo que Dios te ha dado, lucha por eso. Retén tu fe. Retén tu santidad. Y retén tu relación con Dios. Retén tu familia, tus hijos, tu matrimonio. Retén lo que Dios te ha dado para que nadie pueda tomar tu corona. Abraza lo que Dios te ha dado, reténlo. Esto es el mensaje, esta es la revelación de los últimos tiempos. He aquí una bendición a aquel que oye estas palabras. Retén lo que tienes, he aquí vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Sé que hay gente que está recibiendo este mensaje de parte de Dios. Retén lo que tienes. Lo que Dios te ha dado, ese llamado, ese ministerio. Reténlo, no lo descuides, no lo desperdicies, no lo desvalores, reténlo. Cuídalo, ámalo, abrázalo. Retén ese matrimonio que Dios te ha dado. Retén esa familia, lucha por ella. Retén sobre todas las cosas tu relación con Dios. No dejes que se vaya esa relación con Dios. No hables del pasado cuando hables de cómo estabas con Dios. No dejes que muera tu fe en Dios. Reténla. Retén esa fe que Dios te ha dado. No eches a perder todo lo que Dios te ha dado. No lo eches a perder. Es tan fácil tirar por la borda lo que Dios nos ha dado. Es tan difícil construir y tan fácil destrozar. Por favor, retén lo que Dios te ha dado. Un mar cerrado no te da el derecho de querer volver a Egipto. Reténlo, abrázalo. Vamos a ponernos de pie y vamos a comenzar a adorar a Dios. Te invito a que puedas cerrar tus ojos, a levantar tus manos y que comiences a adorar a Dios. Que comiences a darle gracias a Dios por todo aquello que Él te ha dado. Que lo alabes, que lo exaltes y le digas, gracias mi Dios por la familia que me has dado. Gracias por el matrimonio, por los hijos. Gracias por la santidad que has puesto en mí. Gracias por la fe que has dado. Gracias por esta relación que me has permitido tener contigo. Ayúdame, Señor, a retener estas cosas para que mi corona no sea tomada. Retén lo que tienes, iglesia. Reténlo. Cuida todo aquello que Dios te ha dado para que no se pierda. Y para que sobre todas las cosas no pierdas la corona. Espíritu Santo, ven. Ven sobre nuestra vida en esta hora. Ven sobre nuestra vida, Espíritu Santo. Y ayúdanos a honrar todo aquello que tú nos has dado, Señor. A cuidarlo, a protegerlo, a retenerlo. Espíritu Santo, oro por la relación de tus hijos contigo. Que la valoremos y que la retengamos. Que no descuidemos el tiempo que tenemos que pasar contigo, Señor. Que abandonemos toda religiosidad pensando que simplemente por venir a la iglesia hemos cumplido contigo. Ayúdanos, Señor, a retener lo que nos has dado, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios. Díselo con tus palabras. Ayúdame a retener todo lo que me has dado. Ayúdame a retener la salud. Ayúdame a retener mi fe para contigo, Señor. Iglesia, no dejes morir tu fe. Que un mar cerrado no apague tu fe. Ten obras de fe. Retén lo que Dios te ha dado. Precioso Dios. Te adoramos, Señor.